Bueno, ya vamos a empezar con la transmisión en el marco del Día Internacional del Orgullo Gay. Para hablar un poco de qué es lo que se conmemora en este día, estamos con Diego Pedernera de la Organización Mendocina para la Integración. Así que bueno, en un ratito arrancamos, así que quédense en línea las personas. Bueno, Diego, contanos, ¿cómo ha estado? ¿Muy largo tu día? ¿Con muchas cosas? Con muchas cosas, pero realmente feliz porque lo que ha hecho esta pandemia, bueno, imposibilitando que estemos en la calle, pero conectados en el mundo. Ayer tuve la oportunidad de ver el Pride, el orgullo mundial global, y poder enterarme y ver lo que está pasando en otros países, pero a miles de kilómetros. Y hace un rato estaba en la conexión de la marcha virtual que empezó en Chile hace media hora, y me he dado cuenta que la diversidad en general y sobre todo el activismo mundial ha podido rápidamente adaptarse a esta nueva realidad que nos toca vivir. Y eso me pone muy feliz. Realmente he disfrutado tanto ayer como hoy de el orgullo llevado a los lugares más insólitos del planeta, como la Antártida inclusive, y mostrar que este mensaje sigue siendo tan fuerte como hace 51 años atrás. Buenísimo. ¿Y vos podés contarnos un poco qué pasó ese 28 de junio de 1969 en Estados Unidos? Bueno, todo empezó en el mismo 27 y la madrugada del 28. En Nueva York, en la Gran Manzana, que se le dice, en Village, había un barcito llamado Stonewall, o traducción Pared de Piedra, donde se juntaba la diversidad, pero no cualquier diversidad, la diversidad que era la más rechazada de la sociedad. O sea, habían drag queen, había población negra, habían gays que no accedían a la clase media ni a la clase alta, pero particularmente esa noche del 27 y la madrugada del 28 sucedió algo que no pasaba en otros momentos. Siempre había racias policiales en este barcito, y esa noche se despedía el cuerpo de Judy Garland. Judy Garland fue una actriz que de niña interpretó a una pequeña en la película El Mago de Oz, que se estrenó en 1939. Era una película que hablaba de sueños no alcanzados en un mundo en blanco y negro que de repente se transformaba en colores. Entonces esta película, protagonizada por esta actriz, toma muchos elementos que la diversidad lo tomó como propios. Entonces, Judy Garland era una referente, era una persona admirada, incluso en esa época defendía a la diversidad de ese entonces. Entonces, para despedir el cuerpo de Judy Garland, que había llegado de haber fallecido una semana antes en Londres, en Inglaterra, está en Nueva York. Y por eso había mucha gente de la diversidad que no era la gente que frecuentaba este barcito Stonewall. El Stonewall se llenó esa noche. Algunos y algunas autoras que han repasado la historia dicen que cuando la racia policial entró, se estaba escuchando justamente un tema de Judy Garland en honor a ella. La policía entraba, golpeaba a algunas personas, pedía documentos, y había una ley que decía que no podías usar 3 prendas que no iban acorde a tu sexo. Generalmente el bar era advertido de que iba a haber una racia policial a través de una coima, entonces la gente se resguardaba, pero esta vez no hubo ninguna advertencia. La gente sale a la calle, empiezan a gritar gay power espontáneamente, o poder gay. Empieza a haber un enfrentamiento con la policía y se produce un basta de tanta opresión, basta de tanto oprobio. Las drag queens desfilaban, bajaban de las camionetas de la policía, y se fue sumando mucha gente, a tal punto de que la policía tuvo que resguardarse dentro del barrio Stonewall. Y eso fue algo que impactó, porque era la primera vez que la diversidad le decía basta al odio, basta a la violencia. Esta racia duró, algunos autores hablan de 4 días, otros autores hablan de 7 días, porque
se volvía a juntar gente, volvía a proclamar los derechos de la diversidad al grito de Gay Power o Poder Gay. Y esto salió en los titulares de la mayoría de los periódicos en el mundo. Hizo que personas de la diversidad en diferentes partes dijeran, mira lo que hicieron estas personas, o sea, la verdad que podemos evitar el odio y evitar la violencia policial. Y ahí empezó los derechos modernos de la diversidad sexual que alcanzaron incluso hasta nuestro país. Y se organizó la primera marcha del orgullo en 1970, un 28 de junio de 1970. Se marchó desde el Stonewall y las marchas empezaron a multiplicar mostrando que la visibilidad era una herramienta, o sea, que la gente nos conociera, supiera quiénes éramos, cómo vivíamos, cómo demostrábamos nuestro amor, nuestras maneras de sentir y nuestras maneras de expresarnos, empezó a causar un movimiento político que no paró nunca. Cada vez se sumaban más marchas, cada vez eran más numerosas, las consignas, los pedidos. Cada país fue adaptando la marcha conforme a lo que pasaba en su lugar. Empezaron a aparecer incluso lugares donde no se hablaba de la homosexualidad y se empezó a correr la voz. En algunos países endurecieron las leyes, pero en otros países empezaron a abrir lo que empieza a contarse dentro de la historia LGTBIQ+, como alcanzar derechos, pensarnos como personas sujetas de derecho, que podíamos no solamente huir de la policía, sino tener derecho al trabajo, tener derecho a la educación, tener derecho a la salud, siendo quienes somos, no fingiendo lo que no somos y conformando a una sociedad que nos quería encajar o categorizar en una heterosexualidad entre comillas natural, como lo normal, cuando en realidad es lo normado. ¿Qué sucede en Latinoamérica, en nuestro país? Bueno, tenemos que recordar que fines de los 60 y principios de los 70 hay toda una cuestión de los movimientos hippies, de los movimientos por los derechos de las mujeres muy fuerte, el movimiento por los derechos a la paz y a la no guerra. Todos estos movimientos fueron articulando con los movimientos de la diversidad y aquí en la Argentina ya había habido un pequeño movimiento mucho antes del Stonewall. Se llamó Nuestro Mundo, empezó a funcionar en 1967. Nuestro Mundo porque así le pusieron el nombre a una pequeña revistita que repartían con algunos mensajes sobre los derechos de homosexuales. Y esto empezó a crecer hasta que en 1971 se forma el Frente de Liberación Homosexual formado por 6 agrupaciones. El Frente de Liberación Homosexual lo que hacía en su momento era rescatar información que tenía que ver con derechos de la diversidad y poderlos difundir. Usted imagínense que en ese entonces se usaba el correo, o sea, no había otra forma, no había internet, no había redes sociales, o sea, entonces así se fue armando el primer movimiento por los derechos de la diversidad aquí en nuestro país. Pero, como todo el mundo conoce, llega la dictadura en 1976 y al día siguiente de haber manifestado el golpe cívico-militar eclesiástico, muere una persona del frente. Su cuerpo flota en las aguas del Río de la Plata y el Frente de Liberación entiende que debe resguardar a sus integrantes. Muchos huyen del país como le pasó a otras personas y otras lamentablemente perdieron la vida tratando de poder huir de tremenda represión. Por eso hay un corte donde es muy poca la información que podemos obtener desde 1976 a 1983, el inicio de la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín. Esta primavera LGBT o primavera de la diversidad, porque la verdad que en ese momento quienes volvieron al país creyeron que podía haber la esperanza de retomar esos ideales del Frente de Liberación Homosexual en la Argentina, se encuentra con que la sociedad era muy LGTB-fóbica, o sea, rechazaba a la diversidad
diversidad, seguía la heterosexualidad siendo la norma, y mandan cartas a todos los partidos políticos, pero nadie responde. Es así como que la diversidad en ese momento entiende que la única forma de poder avanzar en lo que tiene que ver con derechos es formar organizaciones. Allí se funda por primera vez la comunidad homosexual argentina, más conocida como la CHA. Y la CHA toma algo muy sencillo, que es el tema de que la policía no te llevara detenido por ser quien uno era, porque si te veían en la calle afectuosamente un varón con otro varón o una mujer con otra mujer, había un edicto policial, sobre todo en Buenos Aires, después se fue poniendo en valor estos artículos contravencionales en diferentes partes de las provincias de la Argentina. Algunos y algunas pudimos resistir estos edictos policiales, pero se ponían en vigencia. O sea, habían edictos policiales como si vos vestías contrario a tu sexo o podías falsear tu identidad y te llevaban detenido. A mí una de las cosas que me llama la atención antes de que ocurriera estos disturbios de Stonewall, que genera un poco la conciencia y la lucha colectiva, la impulsa, ¿no? A lograr, nosotros también somos seres humanos y queremos que nuestros derechos se respeten. Es que cuando una persona manifestaba su homosexualidad, muchas veces era obligada a tratamientos psicológicos y psiquiátricos, que incluía a veces una especie de tortura, ¿no? Se les implicaba reacciones eléctricas, y realmente una situación que hoy la vemos y nos parece muy vieja, pero en realidad no todos los países del mundo, en primer lugar, no todos comparten la misma realidad que Argentina, y en segundo lugar, en Argentina todavía nos queda mucho para lograr la igualdad de derechos para favorecer al colectivo LGBTIQ+. Claro, en esto que vos decís, Denise, hay algo muy interesante que se puede desarrollar, porque evidentemente hubo discriminación 2000 años antes que comenzara los disturbios de Stonewall, a través de la iglesia considerando la homosexualidad como un pecado, a través de la medicina, como vos decías, desde 1850 se consideraba la homosexualidad un trastorno mental, y a través de las fuerzas policiales o las fuerzas estatales, sobre todo militarizadas, que consideraban un peligro social la homosexualidad o la diversidad. Y claro, como vos decías, incluso los tratamientos de reconversión que se les llamaba, aún existen, Denise, todavía. O sea, México, por ejemplo, tiene lugares donde te prometen curarte de la homosexualidad, algunos otros lugares en España y en la Argentina en algunos lugares, pero obviamente con la legislación que hoy tenemos están de forma clandestina, pero aún siguen existiendo. El tema es que cuando comienza la democracia y cuando se empieza a formar la comunidad homosexual argentina se encuentra con esto, con que había una resistencia del lado de la religión nombrándonos pecado, una resistencia por parte de la medicina, porque hasta ese entonces éramos trastornados, trastornadas, trastornades mentales. Recién en 1990 la Organización Mundial de la Salud lo saca como una patología de enfermedades mentales. Y además éramos perseguidos y perseguidas por las fuerzas policiales. O sea, para un grupo importante de quienes pertenecimos a la diversidad, la democracia nunca llegó en 1983. Entonces, lo que vos hacías del 83 hasta el 92, que empieza la primer marcha del orgullo en la Argentina, es huir de la policía, es tener que mentir en tu trabajo, tener que mentir en tus familias, porque si no te escrachaban en los diarios, entrabas en unas listas negras y no podías ejercer ningún tipo de derecho. Incluso van a encontrar testimonios de personas que vivieron en esa época que una de las cosas que se hacían es poder ir en grupo a una comisaría para evitar que pudieras desaparecer o pudieras morir en una celda. Esa es la situación en la que nos encontramos y no ha pasado tanto tiempo. Ahora, ¿qué sucede cuando la CHA empieza a indagar más profundamente en el acceso a derechos? Y ahí hay otra cuestión histórica que tenemos que rescatar. Empieza a tener mayor impacto el VIH-Sida, que empezó en 1982, en 1983,
Y en un momento, y esto te lo dicen personas que actualmente existen y pueden dar su testimonio personal, que formaron parte de la CHA en esa época, del 83 al 90, al 92, que el tema de la pandemia del VIH se transformó también en una prioridad. Muchas compañeras y sobre todo compañeros varones morían en hospitales sin que su familia los visitara, sin ningún tipo de tratamiento, tirados en bolsas de residuos. Esto hay que decirlo porque es parte de nuestra historia. Y eran compañeros y compañeras de las organizaciones las que podían garantizar un entierro digno en ese momento. En esas condiciones teníamos que militar por nuestros derechos. Cuando las organizaciones entendemos que tenemos que trabajar con el tema del VIH y muchos fondos y energías se destinan a eso, después que pudimos encontrar que a través de una medicación y acceso a la salud integral de forma universal garantizaba el poder estar vivos en condiciones, pudimos pensar en el acceso a otros derechos, como el derecho a ejercer la ciudadanía plenamente a través del matrimonio igualitario. Incluso quiero comentarle a quienes nos están viendo que la Marcha del Orgullo aquí comenzó en junio, comenzó cerca de la fecha del 28 de junio, pero muchas personas terminaban con neumonía o con problemas respiratorios porque aquí en la Argentina es muy frío para esa época. Y por eso se pensó años después trasladar la Marcha del Orgullo a nivel nacional a noviembre, que fue cuando se fundó Nuestro Mundo, la organización que yo había mencionado, que comenzó en 1967. Ahora, ¿qué es importante destacar? Sobre todo un 28 de junio. Y esto es importante incluso haciendo una autocrítica a la militancia de su momento hasta el día de hoy. Éramos gays y lesbianas los que estábamos al frente de la batalla, de la lucha. El grupo trans, que siempre existió y siempre apoyó, quedó al final. Y es por eso que el gran debate que se da cuando se piensa en el matrimonio igualitario es a quiénes iban a beneficiar esta ley. Estoy hablando desde el 2015, 2016, 2017, cuando se piensa en poder ir por este derecho, porque ya se había ejercido la aprobación del matrimonio igualitario en otros países de Europa. Entonces, había una cuestión de agenda que se extiende hasta el día de hoy. ¿Qué parte del colectivo va a tener la prioridad en nuestras agendas por los derechos de la diversidad? Bueno, lamentablemente, por una cuestión yo diría patriarcal y por una cuestión también de falta de perspectiva de género, la ley de identidad se dejó para ir primero por la ley de matrimonio igualitario. Y si me permitís, Denise, quiero detenerme en algunas cosas que pasaron en la ley de matrimonio igualitario, donde la marcha del orgullo fue clave, porque ahí se concentraron todas las manifestaciones que apuntaban al ejercicio del derecho a ser y amar libremente. Yo quería acotarte, si me permitís, un segundito, para recordar que, bueno, la homosexualidad fue eliminada como trastorno mental por la Organización Mundial en 1990, pero cuando hablamos de la transexualidad, recién en 2018 fue eliminado de la lista de trastornos mentales, o sea que las personas trans tienen una lucha muchísimo más fuerte dentro del colectivo y sufren mucha discriminación, que hoy en día es importante visibilizarlo, porque ustedes que están en ONGs que tienen contacto directo, permanente, con personas del colectivo, por ejemplo, yo quisiera que vos contaras qué es lo que siente una persona cuando se tiene que parar enfrente de la familia y decir, yo soy lesbiana, yo soy gay, yo soy trans. ¿Qué es lo que pasa en las familias? ¿Cuáles son las situaciones de suicidio? ¿Hay mayor predisposición al suicidio dentro del colectivo LGBTI+? Yo creo que es muy importante decir esto porque genera conciencia, comprender hasta dónde un chiste, una frase, una palabra, un prejuicio mío que yo no reviso puede perjudicar a un ser humano y limitar sus libertades, porque estamos hablando de seres humanos y de personas que tienen derecho a ser libres, a manifestarse, a vivir el amor como ellas lo sienten, ¿no es cierto? Un poco, para mí sería interesante escuchar eso, Bien. tu día a día. ¿Cómo es esa vivencia de recibir a jóvenes, a personas mayores, que se tienen que plantar enfrente de una sociedad que les discrimina por ser libres?
A lo primero que te enfrentás es a la familia, porque cuando desde chico, desde chica empezás a percibir este mundo, a abrir los ojos y a inspeccionar, te das cuenta que es un mundo pensado para la heterosexualidad, donde tu existencia y tu manera de percibirse no está enmarcada en nada. O sí está enmarcada en cosas que son terriblemente negativas, ¿no? El puto, la torta, la traba, o sea, todos mensajes negativos que se van reproduciendo en tu casa, en la escuela, en tu barrio, en la televisión, en lo que lees, en las religiones. Lo primero que pasa es un miedo terrible a manifestar abiertamente quién sos y cómo te autopercibís porque sentís que el mundo se te viene encima. Por eso hay un periodo muy largo que en cada persona dura más o menos, que es la autoaceptación. Después, cuando pasás el tema de la autoaceptación, decir, bueno, ¿en quién me apoyo? ¿Con quién lo hablo? O sea, no puedo seguir viviendo una mentira diciéndole a mi familia que tengo una novia cuando en realidad tengo un novio. Y cuando lo empezás a decir, y esto es importante comentarlo, hasta el día de hoy no es como salen en las películas donde todo está bien y donde te aceptan. Hasta el día de hoy hay personas que las echan de sus casas, incluso les dicen cosas tan hirientes que terminan afectándote toda la vida, como preferiría un hijo muerto a un hijo puto, etcétera. Una vez que pasás eso, y generalmente tardás muchos años porque además tenés que tener independencia económica para poder salir adelante, empezás a darte cuenta que el mundo que te rodea es un mundo que no te la hace fácil. Entonces, yo recuerdo, y quiero comentar algo que me pasó, mi primera organización donde yo fui a golpear una puerta pensando ya representando Mina, la organización de la cual formo parte, fue Derechos Humanos de Guaymallén. Y derechos humanos en Guaymallén, nosotros hablando de esto de la aceptación que vos decías, Denise, a OMIN le pusimos Organización Mendocina de Integración sin nada, ni gay, ni lesbiana, ni nada, porque sabíamos que íbamos a recibir el rechazo en Mendoza. Yo te estoy hablando del año 2004-2005. Bueno, en esta organización nos atendieron, nos recibieron porque sabíamos que éramos organización mendocina que queríamos integrar, pero no le dijimos qué queríamos integrar. O de quién queríamos formar parte o sentirnos integrados. Cuando le hablamos que éramos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, el responsable en ese momento cerró la puerta con llave, me pidió que hablara abajo para que no lo escucharan sus compañeros y que ya me iba a llamar. Esa llamada nunca llegó. Entonces, tuvimos una pelea interna desde la autoaceptación, como lo decía recién, en la familia y en el entorno, en la escuela, en el trabajo. Y después tuvimos una lucha grande para el reconocimiento del Estado como personas que podíamos acceder a derechos. Incluso el mismo colectivo te decía de que era perder el tiempo pensar que podíamos tener derechos. Eso no va a llegar nunca, te decía. Vení, vayamos al boliche, divertámonos, porque eso no va a llegar nunca. Para nosotros o nosotras o nosotres no hay derechos. Ahora, ¿qué sucede después de matrimonio igualitario? Y este es el impacto que a mí me parece fundamental. Con el debate de la ley logramos conseguir de que se hablara de este tema dentro de toda la sociedad, que entendieran que nada iba a cambiar con el fin de poder lograr que personas del mismo género pudieran casarse. Pero además visualizamos nuestras familias que ya existían, mostrando de que teníamos el derecho a poder acceder a las mismas condiciones de formar familia que tenía la heterosexualidad. Luego, con la llegada de la ley de identidad de género, también nos mostró que hay diferentes formas de ser y sentir, y que las personas trans que no podían acceder ni siquiera a su nombre de pila y ser reconocidas tal cual se autoperciben, podían acceder a derechos, el derecho tan básico al que el Estado te reconozca quién eres y con qué género te autopercibís. Después de estas dos leyes, estoy hablando 2010 y 2012, llega un largo camino de lo que llamamos la igualdad legal a la igualdad real o la igualdad en lo cotidiano. Porque el día de hoy caminar por ciertas calles manifestando quién sos puede costarte la vida.
Y este es el camino en el que nos encontramos hoy. O sea, este es a donde debemos avanzar a 51 años del Stonewall, a 51 años de esa revolución pequeña que dio grandes pasos en el mundo. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos hoy? O sea, ¿a dónde queremos apuntar? Que indudablemente la integración de la diversidad no la puede hacer solamente el colectivo LGTBIQ+. Este debe ser un compromiso social, un compromiso estatal, un compromiso de todos los espacios de diferentes formas y de diferentes maneras de manifestarse, porque el rechazo, el odio a la diversidad existe aún en estos espacios. Y mientras exista, va a haber alguien, una persona a la que se le va a discriminar, a una persona a la que no va a poder acceder a derechos y una persona que se va a encontrar en desigualdad frente a otras. Leía hoy un poco los datos del mundo, a ver cómo estamos, digamos, a nivel internacional en cuanto a los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ+. Y entre los datos más interesantes que tomé nota para nombrar es que hay 70 países hoy, en 2020, que todavía castigan relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. 11 países castigan con pena de muerte relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. 26 países permiten el matrimonio igualitario y 26 países también tienen penas desde 10 años hasta cadena perpetua en prisión, ¿no? Como hablamos de derechos humanos a nivel internacional, pero nos olvidamos de personas que a veces están cerca nuestro. Esto que vos decías, bueno, pero sí, lo primero que tiene que hacer una persona es aceptarse a sí misma y después comunicarle al entorno lo que esa persona siente y cómo quiere mostrarse. Hay algo que vos me dijiste, creo que el año pasado, que siempre lo recuerdo, y es que cuando una persona decide mostrarse al mundo y aceptar que es una persona gay, lesbiana, bisexual, trans, siempre hay una parte de la familia que les deja de hablar. Yo creo que es importante tomar conciencia de esto porque a veces somos tan duros con las personas que más amamos que hasta puede llegar a incidir en un suicidio, ¿no? Realidades muy tristes cuando uno habla con una persona trans, con personas del colectivo, dice, ¿por qué tienen que vivir estas situaciones tan solo por la discriminación de la sociedad? Porque no estamos hablando de cuestiones biológicas o no, es la misma discriminación de la gente que los excluye, que los señala cuando caminan a la calle, o sea, desde que están en su familia en el hogar, que muchas las excluyen del hogar, no tienen dónde ir, dónde vivir, personas jóvenes, hasta que salen en la calle, que las señalan, hasta ir a la escuela, que las señalan, les hacen bullying, en el trabajo que no les dan trabajo, que les discriminan, o sea, cómo la sociedad y cómo nosotros, cada uno de los miembros de la sociedad, podemos hacer que nuestro entorno sea más amigable y más libre, ¿no? Más humano, en fin. Por eso el gran debate de por qué el orgullo, o sea, sentirse orgulloso de qué. El orgullo es un pensamiento apuntado a que lo contrario al orgullo es vergüenza, o sea, es el rechazo a la vergüenza de ser quienes somos. Y el orgullo como una respuesta política acompañada de la visibilidad, o sea, si no construimos esta autoestima dentro de un contexto tan arbitrario y tan negativo como el que mencionás, Denise, es muy difícil que podamos alcanzar nuestras vidas plenamente. De hecho, si hay algo que caracteriza a todo el movimiento de la diversidad, de la disidencia alrededor del planeta, es que siempre lo hacemos a través de el abrazo, el amor, el acompañamiento. O sea, nunca hemos ejercido la violencia de la que hemos sido protagonistas y nunca hemos querido buscar revancha o venganza por tanto odio y tanto oprobio. Ese es el orgullo que queremos hablar, ese orgullo de dignidad humana, esa dignidad que nunca debimos perder y esa dignidad que nos da la fuerza necesaria para seguir gritando, para seguir luchando y para seguir buscando ese lugar tan importante de reconocimiento y de aceptación que necesitamos y es tan valioso, sobre todo en las preadolescencias, en las adolescencias y en las niñeces, donde es tan importante el acompañamiento de las familias y es tan importante el acompañamiento del Estado. Bueno,
una de las preguntas que me hacía, ¿no? Reflexionando sobre el tema es, por qué nos creemos nosotros con la capacidad de juzgar a alguien por ser quien es? O sea, realmente si estamos actuando desde el amor, criticando a alguien, o estamos actuando desde el odio o desde el prejuicio, ¿no? Criticando a alguien. Un poco plantearnos individualmente, cada uno de los miembros de la sociedad, desde dónde me paro a la hora de juzgar. Porque si una persona se para desde el amor es aceptación, es respetar al otro, es querer que el otro esté bien, que sea feliz, que sea libre. Pero qué difícil, ¿no? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que después tiene los principios de Yogyakarta, bueno, se adaptan a los derechos LGBTIQ+, como estos 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son tan básicos y tan difíciles de aplicar. Pero no porque hay un extraterrestre que, no sé, que no nos permite progresar. Es porque los derechos humanos se vivencian todos los días en nuestras relaciones. Y ahí cada ser humano es protagonista a la hora de juzgar, de no juzgar, de habilitar, de dar la posibilidad, de dar oportunidades, de respetar. O sea, esas cosas que son tan básicas y a la vez tan difíciles, ¿no? En nuestra vida diaria. Bueno, Hay una cuestión, Denise, quiero sumar a lo que vos decías, que para mí es clave. Lo que no se ve no existe. Por eso es tan importante para nuestra comunidad mostrarnos. No mostrarnos como el mundo quiere, mostrarnos tal cual somos. Entonces se transforma la visibilidad en una herramienta política fundamental. Esto te lo comento porque he estado viendo algunos comentarios por las redes sociales, la sexualidad es privada, o sea, ¿a quién le interesa? No, la sexualidad es política porque justamente peleamos por nuestros derechos negados. Y la visibilidad nuestra es una herramienta, Denise, tan fundamental y tan importante que es nuestra manera de lucha. O sea, el izar la bandera es una manifestación política de visibilidad. Y en tanto en cuanto nuestros derechos estén vulnerados, seguiremos en ese camino. exactamente. Bueno, es muy importante lo que decís y más desde el lugar donde lo decís, ¿no? Que vos estás en el día a día trabajando por la temática, estás viendo cómo afecta la discriminación social al colectivo, estás todo el tiempo brindando puentes, hablando con organizaciones gubernamentales, con otras ONG. Entonces, para mí tiene mucho valor lo que vos decís porque no lo estás hablando desde la teoría, sino en tu día a día, ¿no? ¿Cuántos años llevas ya trabajando en la ONG? Bien, años trabajando no es que tenga muchos años, o sea, 16 años, Denise, que soy uno de los socios fundadores de OMIM y me siento sumamente orgulloso y pleno de haberme sentido acompañado de muchísimas personas, algunas que, con las cuales puedo hablar físicamente, otras que no, pero me siento muy contento de vivir en este momento donde podemos ver avances en legislación, cosa que muchísimas compañeras y compañeros no pudieron ver. Lucharon toda su vida y no pudieron ver estos cambios sociales tan importantes. Seguramente yo no veré otros más, pero me quedo con la alegría y la tranquilidad de poder haber aportado en muchísimas personas que están empujando para que esto avance, porque esto no es una lucha individual, esta es una lucha colectiva. Y además de eso es una lucha que trasciende lo generacional, porque yo veo la valentía con que toman hoy muchísimas personas de la juventud, con tanta valentía y con tanto orgullo manifestar a tan temprana edad cómo se sienten y quiénes son, que la verdad que eso lo celebro. Y pienso que el tema de los años lo que me va a ayudar es un poco a que la juventud no olvide que esto no salió de un repollo, hay una historia marcada a fuego, una historia escrita con sangre para poder alcanzarlo de lo que hoy podemos disfrutar y que esto jamás se debe perder. Nunca pensar que los derechos están garantizados para siempre. Acá hay una última pregunta antes de ir finalizando. Quería preguntar si este nuevo aniversario de Stonewall tiene otras características que de otros años y qué otros derechos faltan en pos de la igualdad de la comunidad LGBTIQ+. Yo te voy a responder con el comentario de una señora trans activista de España,
que vi su video hace poco y me dijo algo, o sea, me hizo reflexionar sobre algo muy interesante. El COVID nos enseñó las limitaciones que implica tener que estar encerrada. Pero esta señora Tran dijo, yo he permanecido toda mi vida encerrada en una obligatoriedad social que ha impedido que yo pueda ser quien soy. O sea, yo he vivido en un COVID toda mi vida. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la lucha colectiva es lo que nos fortalece en este momento y lo que nos ayuda a poder vencer obstáculos y sobre todo vencer cuestiones tan difíciles que es cuando tu salud se pone en juego. Otra reflexión que me llevo de esta pandemia es la importancia del trabajo en red, Denise. Si hay algo de lo que yo he destacado que rápidamente se activó, sobre todo llevando alimentos y situaciones de salud en época de pandemia, fue el trabajo en red. Esa capacidad que tenemos las organizaciones o quienes pertenecemos a los movimientos sociales a rápidamente reinventarnos y rápidamente trabajar con pocos recursos y tener una respuesta inmediata ante las necesidades tan imperiosas, porque lo que vamos a tener, lo que hemos tenido y vamos a tener son necesidades imperiosas que no pueden esperar a mañana. Un plato de comida no puede esperar a mañana. Una medicación con una persona con una enfermedad crónica no puede esperar a mañana. Y una persona que necesita acompañamiento y ayuda en lo que tiene que ver con salud mental no puede esperar a mañana. Yo creo que la red de organizaciones y la red de movimientos sociales va a ser la clave para que empecemos a reconstruir lo que va a quedar después que pase toda esta pandemia. Perfecto. Bueno, Diego, yo creo que ya podemos ir redondeando, pero antes quisiera preguntarte si hay algún mensaje final que vos quisieras dejar en este video para las personas que lo están viendo y que lo van a ver después. Yo a toda la gente que está viendo quiero decirles algo que para mí es sumamente importante en lo que tiene que ver con el orgullo y la diversidad. La diversidad está en todos lados. La diversidad es parte de nuestra identidad como sociedad. Si rechazamos esta diversidad, lo que vamos a hacer es alargar un sufrimiento nuestro por la no aceptación de nuestro entorno, porque no se va a sentir muchísimas personas acompañadas y sobre todo vamos a negar algo tan valioso que es el tema del amor, que es tan importante en una sociedad donde nos enseña a odiar. Que estos valores nunca se pierdan, más allá si lo hacemos de una forma u otra o compartimos con cómo lo hace una organización u otra, sino esta parte humana que es tan valiosa y que es tan simple que estamos hablando de amor. Amor es amor. Y esto trasciende todo lo que podamos pensar que nos puede llegar a dividir. Si partimos de esa base, todo lo demás será más fácil. Si nos resistimos a esto, va a seguir continuando porque la diversidad va a seguir existiendo, Denise. A cada persona se le va a hacer más difícil. Por eso esta es la reflexión, o sea, recuerden, el amor es amor y trasciende barreras, fronteras, edades, nacionalidades, ideologías, formas de pensar el mundo y va a seguir existiendo generación tras generación. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Es un orgullo, bueno, tenerte siempre presente ahí. Yo que tengo la posibilidad de conocerte en otros ámbitos, que siempre estás ahí trabajando por estos ideales que vos crees, y eso creo que es un faro en la sociedad, trabajar por los ideales que uno quiere, y más en este caso, esta causa que tiene que ver con la igualdad de derechos entre los seres humanos, sin distinción por razones de sexo, identidad de género o orientación sexual. Así que bueno, un desafío que todavía tenemos que seguir trabajando en sociedad, y la sociedad somos todos, todas y todes, en cada uno de los ámbitos de nuestra vida diaria. No es algo ajeno, tiene que ver con nuestras acciones diarias. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto y bueno, espero que más adelante podamos seguir trabajando juntos en nuevos proyectos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y sobre todo un mensaje a nivel mundial, un abrazo a nivel mundial en época de pandemia,
porque de esta situación salimos todas, todos y todes, juntes. Saludos a todos, todas y todes. Que tengan unas lindas tardes.